Ok, ya estamos de regreso en nuestro programa, estamos con un nuevo e interesantísimo invitado. Ponga bastante atención a esta entrevista porque me parece que va a ser bien aclaratoria para mucha gente que tiene dudas respecto al tema, a un tema judicial. Para conversar de este tema, que se los vamos a estar aclarando en este mismo momento, en esta misma entrevista, estamos con don Lamberto Cisternas, quien es vocero subrogante de la Corte Suprema. ¿Cómo está? ¿Cómo le digo? ¿Cómo está, ministro? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo le va? ¿Qué le parece Iquique? Estábamos recién fuera de cámara conversando respecto a eso y me dice que ha visto algunos cambios en nuestra ciudad. Bueno, yo he visitado varias veces Iquique y encuentro que ahora han florecido muchos edificios de tal manera que me parece que ha perdido el encanto que yo le conocía hace muchos años atrás. Pero en fin, sigue siendo una hermosa ciudad. Esta vista al mar que tiene maravillosa con su trastienda de cerro lo hace de características diferentes. Bastante únicas. Sí. Ministro, cuénteme, ¿cuál es el motivo de su visita a nuestra región? El motivo de la visita es la realización que ocurrió ayer de un seminario sobre acercamiento de la justicia a personas vulnerables. Y llamamos personas vulnerables a los niños, niñas y adolescentes, a los migrantes, a los integrantes de pueblos indígenas, etc. O sea, toda clase de personas que se encuentran en una situación, llamémosla así, un poco desmejorada para acceder a la justicia. Hicimos el seminario en alto hospicio a propósito de una de las categorías de personas vulnerables que son los migrantes, que naturalmente llegan a un país diferente, con leyes distintas, con costumbres también diferentes. Hay que ir instruyéndolo de qué manera se accede a la justicia. Y esos tienen ciertamente más de alguna dificultad para acceder a la justicia. Ahora, primero, ¿cómo fue la convocatoria ayer en este seminario? Muy buena. ¿Fue buena? Sí. ¿Lo que esperaba, lo que querían? Ciertamente, teníamos fijado una idea de unas 150 personas, la superamos. El lugar, además, que tuvo la gentileza del señor alcalde de favorecernos, muy bueno, muy adecuado, muy bien instalado. Ahora, ministro, cuando usted me dice esto de un seminario para poder enseñar una mejor forma de acceder a la justicia, ¿qué pasa en nuestro país? ¿Siente usted no solamente los inmigrantes, sino también gente del mismo Chile que muchas veces no tiene acceso a la justicia? ¿Por qué se da esto? ¿No es llegar e ir a un tribunal? ¿O la gente cómo lo toma, cómo lo hace, cómo es el trámite? Bueno, ir a un tribunal es más o menos parecido que ir a un hospital. O sea, uno nunca quisiera ir ni a un hospital ni a un tribunal. Entonces ya siente una pequeña reticencia, ¿no es cierto?, de ir a ese lugar. Ya, claro. Pero en segundo término, hay personas que están en más deficitaria condición que los otros. Supongamos un migrante que sea homosexual, que sea de color negro, etcétera. En este país va a encontrarse en una situación bastante deficitaria para tener acceso a cualquier cosa, entre otras, a la justicia. A la justicia. Entonces la idea de estos seminarios de divulgación no es tanto decirle a la gente, sino que decirle a los jueces, decirle a quienes participan de la administración de justicia, que esas personas necesitan ser tratadas de una manera diferente para que tengan real acceso a la justicia. ¿Cómo así? A ver, coloco un ejemplo, que lo cité ayer en el seminario. Cuando hicimos otro seminario en Temuco, uno de los jueces que estaba asistiendo narró la siguiente experiencia. Él llegó a un pueblo cercano, se hizo cargo y se dio cuenta al cabo de 2 o 3 semanas que las audiencias de antes de las 10:30 de la mañana se caían. No asistía la gente. Empezó a averiguar y se dio cuenta que los buses que provenían de esa localidad llegaban allí a las 10:30 o un poquito después. Obviamente tuvo que colocar las audiencias después de las 10:30 y prolongar el trabajo del tribunal hasta cerca de las 3 o más, y con eso pudo satisfacer la inquietud de la gente, que si no perdía tiempo, perdía plata, se frustraba. En cambio de eso llegó a las audiencias y funcionó. Es una manera entonces de hacer asequible a esas personas el acceso a la justicia. ¿Siente usted que de alguna manera el guiar a estas personas, el decirles cómo se puede acceder a una real defensa o tal vez a que pueda denunciar algún acto en su contra, hace que estas personas lo capten y lo practiquen? Ciertamente, en la medida en que se van dando cuenta que tienen esta mayor recepción, van, contratan abogados o recurren a los lugares de asistencia gratuita y obtienen en definitiva la defensa de sus derechos. Nadie dice que vayan a ganar,
No. Pero Solamente sí que se vayan. tienen la posibilidad de estar y de tener una adecuada defensa. ¿Cómo se procura la defensa? ¿Cómo? ¿Cómo es que se da esta defensa? ¿Cómo uno llega a poder obtener esta defensa? Hay entes de asistencia gratuita, por ejemplo, la Defensoría Penal Pública en el ámbito penal está obligada a defender a las personas, cualquiera que sea, gratuitamente a los que no tienen recursos, con algún costo para los que sí lo tienen. En el ámbito de familia hay una fundación legal de la familia. En general está la Corporación de Asistencia Judicial. O sea, hay organismos que procuran la defensa de las personas cuando estas personas carecen de recursos. Ahora, ministro, usted recién me dio un ejemplo que me pareció bastante claro, bastante gráfico. Un inmigrante homosexual negro acá en este país que tenga que acceder a la justicia. ¿Por qué tendría que ser algo distinto? ¿No es cosa que él vaya a la Corporación de Asistencia Judicial, a la Defensoría Penal Pública y diga, me está pasando esto, defienda mi punto? ¿Cuál sería la parte distinta? ¿Tal vez habría un rechazo de parte de algún sector a poderlo defender o cómo lo ve? Tomemos uno solo de los puntos, ¿no es cierto?, que hace su vulnerabilidad. El hecho de que sea extranjero y vamos a suponer que no hable el idioma. Ya tiene, pero todo en contra. Claro, entonces el estar consciente de eso, el procurar un traductor, ¿no es cierto?, el ser más explícito o más extendido en las explicaciones, hace la diferencia. Si a veces necesitamos eso. Si se trata, por ejemplo, de un minusválido, si nosotros le colocamos este mesón, no sirve. Si le colocamos uno más bajo, sirve. Estamos hablando de eso, estamos hablando de tomar conciencia al interior de la Administración de Justicia que hay personas a las cuales nosotros tenemos que facilitarles el acceso. Y si te trata de una persona de las características que yo mencionaba, probablemente más de alguien tiene un sesgo en contra de quien es homosexual o de quien es de color negro. La idea es que tomemos en cuenta eso y recibamos bien a la gente. ¿Y se han dado casos en Chile en que de parte de la Defensoría, por ejemplo, no quieran atender a alguien por esas características? De la Defensoría no lo sé porque no es mi campo, pero en el caso de los tribunales, no. Lo que puede darse sí es que sea una atención menos amable que la que debería ser. Aquí yo estoy muy de la mano del ministro Carlos Cerda, que anda haciendo en este momento una campaña a través de todo el país para que atendamos mejor. ¿Se dan muchos casos? Yo diría que no se dan tantos casos específicos, sino que hay una tónica de no tomar en cuenta estas situaciones. Entonces la idea es que marquemos las tintas en que estas situaciones de vulnerabilidad deben considerarse. Ministro, acá en mis notas tengo que decía lo del protocolo iberoamericano, el acceso a la justicia a grupos vulnerables, me parece que eso es lo que estábamos hablando recién, y luego dice protocolo iberoamericano de acceso a la justicia de grupos vulnerables y las 100 reglas de Brasilia. Si me pudiera explicar un poquitico. Eso hace alusión a lo siguiente. Los poderes judiciales de Iberoamérica antes actuaban cada uno por su cuenta. En un momento determinado se unieron y se fueron promulgando diversos documentos destinados a diversos temas, entre otros, la atención de las personas en situación de vulnerabilidad. Y uno de los primeros y más importantes son las 100 reglas de Brasilia, y el último es este protocolo iberoamericano que se firmó en Santiago de Chile el año 2014 con motivo de la cumbre número 17 de los presidentes de Corte Suprema. ¿Hay algunas cosas que se pueda destacar? Algo que sea práctico para mis televidentes, que digan, oye, esto antes era así y ahora es así. Y que siempre es la misma tónica. Estamos cada vez perfeccionando más la línea de atención a estas personas vulnerables. Entonces ya tenemos claro cuáles son las condiciones de vulnerabilidad y tenemos claro qué es lo que tienen que hacer los jueces en cada caso. Entonces, supongamos, por ejemplo, que se trate de atender a los migrantes. Hay un principio de igualdad. Igual chilenos, igual que extranjeros, para que no haya estatuto distinto de uno y de otro. En el seminario de ayer, varios de los intervinientes, de los presentes, que están, digamos, dentro del público, planteó algunos inconvenientes que habían tenido al momento de llegar a Chile o al momento de estar en otro país en calidad de inmigrantes o refugiados. Entonces, se trata de eso, se trata de que cuando la persona llegue, se le respeten sus derechos. Y esto es fácil decirlo, pero no tan fácil hacerlo. Entonces, estamos un poco camino de que lo hagamos. ¿Qué pasa si el migrante o la persona es discriminada? ¿Con quién se queja? ¿A quién le dice? Porque cuando uno va a un tribunal, ya enfrentarse a un juez, ya enfrentarse a abogados y todo, uno se asusta, ¿no? Eso es súper normal. Claro, es más o menos lo que le pasa a uno cuando se enfrenta con los periodistas.
Me imaginé que me iba a decir eso. Peor todavía si tiene claridad. ¿Usted siente que los periodistas metemos más miedo que los tribunales? No, si era una broma. Ah, ya. ¿Qué pasa si realmente la persona se siente discriminada y es un extranjero, está en una situación súper vulnerable, no tiene dinero, etcétera, etcétera? ¿A quién se queja? Aquí. Viene a buscarme a mí para quejarse. Sí, claro. Primero que nada recurre a la prensa, obviamente. En segundo lugar, puede ir al juez, pedir audiencia con el juez directamente, porque quien lo está atendiendo mal probablemente sea, ¿no es cierto?, el personal intermedio. No el juez, claro. Claro, exacto. ahora si es el juez, puede ir a la corte. Y si no, puede ir a la defensoría, ¿no es cierto? Y en la defensoría van a presentar un recurso de amparo o cualquier otro recurso que sea pertinente y se va a ver en la Corte de Apelaciones o en la Corte Suprema. Eso va a suceder. O sea, esa sería la fórmula. Claro. Hay que reclamar. Y se le reclama al juez. No es que yo tengo que iniciar otro juicio y una denuncia porque el abogado defensor no me quiso atender, porque me siento dejado de lado. Depende de cada caso, pero en general, ¿no es cierto? Si yo le reclamo al juez, él tomará las medidas para que su personal atienda bien y si es del caso, llamará al colega, al abogado, ¿no es cierto? Y le dirá, mire, se está quejando su cliente por tal y cual motivo. Ahora, los abogados, muchos de ellos están afiliados al colegio de abogados y allí existen procedimientos internos de tipo ético que se pueden denunciar y finalmente termina sancionado éticamente el abogado. ¿Dónde alguien que no pudo acceder a sus seminarios, a sus talleres, dónde esta persona puede buscar esta información, ver lo que se dice, cómo están cambiando las situaciones en Chile respecto a esto? ¿Dónde se puede buscar información? ¿Hay una página? La página del Poder Judicial. ¿Qué se llama? Creo que se llama www.poderjudicialchile. Poderjudicialchile.cl. Con eso ya estamos adentro de todas maneras. Con eso, o bueno, googlear, ¿no? Ahí Claro. Me imagino que hay algunas fórmulas que están expresadas para poder saber cómo actuar. Así es. Ministro, ¿cómo siente que está el nivel de información de la gente respecto a esto? ¿O cómo está en nuestra ciudad, digamos, en nuestra región? ¿Cómo lo vio? ¿Cómo lo siente? Que estamos tan llenos de extranjeros? Sí, claro. Mire, yo siento que la gente está bastante informada. Y esto a través de otras entrevistas de prensa, ¿no es cierto?, de radio fundamentalmente, y por lo que vi ayer en el seminario. Ahora, la gente que fue al seminario, y siempre sucede así, es la gente interesada, la gente informada, la gente que busca más. No sabemos del ciudadano común y corriente, pero yo tengo la impresión de que cuando se juntan grupos numerosos, como son el caso de los inmigrantes colombianos o peruanos, etcétera, entre ellos mismos se van dando la información y se van dando la información práctica en tal parte, a tal hora, y habla con doña fulana, por último, porque saben que esa persona los va a atender de buena manera. Pero siente que avanza esto de informarse. Sí, ciertamente. Sí. Ok. Ministro, gracias por haber venido. Me parece sumamente relevante la información que nos dio. Hay tanta gente extranjera y tanta gente de color actualmente en nuestra región, que muchas veces estar bien informado abre puertas, mejora acceso y todo lo demás. Gracias por haber estado acá. Así lo creemos nosotros y por eso estamos en esto y muchas gracias a ustedes. Ok, muy amable. Nos vamos a un corte y volvemos de inmediato.